Buenas noches. Acompáñenme a Génesis capítulo 18, versículo 23. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo. Dice: entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? El nombre del tema es Abraham intercede por Sodoma. Y les comenté el miércoles pasado que había dejado esta parte para analizar esta parte o este tema de la intercesión. Y les comenté algunas cosas que me habían enseñado a mí con respecto a estos pasajes, ¿verdad? El ver a Abraham intercediendo por Sodoma y por Gomorra también, y Dios como que cediendo a sus peticiones, lleva a algunos a concluir que tú puedes hacer lo mismo que Abraham, pero no cometas el error de Abraham, porque Abraham se detuvo en cierto momento que ahorita vamos a ver, y algunos aseguran que si no se hubiese detenido, la historia hubiese sido diferente. Algunos utilizan esta parte del capítulo para asegurar que tú puedes pedirle algo a Dios, interceder hasta que te lo cumpla. Y bueno, el objetivo de hoy es hacer un análisis bíblico, de exégesis, y sacar conclusiones con respecto a esto que encontramos aquí. Entonces, después de que analizamos que Abraham había recibido estos tres hombres, uno de ellos era Dios, y habían comido, y después de pasar el momento incómodo para Sara, Dios dijo: te reíste, y ella trató de mentirlo, y no pudo. Dios le dejó en claro que no, que estaba seguro, que supo que se había reído. Después de eso, dice el versículo 16 en Génesis 18, luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Entonces, se proponen continuar con su camino. Recuerden que iban pasando, Abraham, como en la costumbre de aquel tiempo, sentado a la entrada de su tienda, los ve pasar y los invita a comer con mucha insistencia, ¿verdad? Y entonces, después de comer y estar ahí un buen tiempo, que seguramente pasaron varias horas, de entrada solamente desde que se mató al ternero y se preparó, ya requiere varias horas, más el tiempo que estuvieron platicando, y después deciden proseguir con su camino, ¿verdad? Y se levantan y van a dirección a Sodoma. Ahora, Abraham dice que los acompañó, o sea, estuvo caminando un ratito con ellos, ¿verdad? Y mientras va caminando, Moisés nos describe lo que Dios pensó para sí mismo. Vamos a verlo en Génesis 18, 17 al 19. Dice: pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Ahora, ¿significa esto que Dios tomó una decisión en ese momento? Es decir, Dios se pregunta para sí mismo: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Y él mismo tomó una decisión. Es decir, como si en ese momento Dios no estuviese seguro de lo que va a hacer y necesitaba reflexionarlo un poco para llegar a una conclusión en cuanto si le contaba a Abraham o no. Y bueno, claro que eso es absurdo, partiendo de que Dios es omnisciente, ¿verdad? Y ya sabe todo. Sería imposible que en un momento en el tiempo Dios hiciese una pausa y reflexionara sobre lo que va a hacer, porque eso indicaría que no tiene la más mínima certidumbre de lo que va a pasar, ¿verdad? Eso indicaría que Él no es omnisciente. Entonces, ¿por qué está escrito así? Recordemos que la Escritura nos habla acerca de Dios el lenguaje antropomórfico, como si Dios fuese un humano, para que entramos desde nuestra capacidad limitada lo que está haciendo Dios, porque de otra forma es imposible entenderlo. Entonces, cuando dice: le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer, es una pregunta muy importante que debemos responder, porque algunos aseguran que Dios está buscando, en esta pregunta dicen, Dios está buscando evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dicen porque Dios es bueno, porque Él ama a todos y no quiere que el impío perezca, dice un pasaje, ¿verdad? Sino que se arrepienta. Entonces, como que Dios se ve obligado
a hacer algo con Sodoma y Gomorra, pero necesita que alguien lo impida. ¿Me explico? A mí me decían así, bueno, Dios en realidad no quiere destruirlos, se ve obligado a destruirlos, pero se le ocurre que Abraham puede evitarlo. Porque si ya iba camino a Sodoma y Gomorra, como que yo me imagino que así piensa el que me lo enseñó. Que dijo, mira, resulta que aquí vive Abraham, ni en cuenta, porque yo iba para Sodoma, ¿verdad? Yo nomás iba pasando y me topo a Abraham. Pues a lo mejor Abraham puede evitar que yo destruya Sodoma y Gomorra. Y me decían que Dios tiene los ojos sobre la tierra buscando a ver quién intercede, quién evita que la gente sea destruida, quién se va a poner en la brecha y va a interceder por aquellos que están a punto de ser destruidos. Y bueno, ¿tú qué crees? ¿Que esa pregunta significa que Dios estaba buscando quién impidiera la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿O no? Luego dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es un hecho, ¿verdad? A algunos les gusta pensar que Dios dice este tipo de cosas porque ya vio el futuro. Sin embargo, eso sería imposible, porque entonces nada de lo que pasa está bajo la omnipotencia de Dios, sino que simplemente Dios está diciendo algo que ya sabe que va a pasar, no algo que Él haya hecho. Sin embargo, la Escritura afirma que las cosas que Dios ha prometido se van a cumplir porque Él las va a hacer. Entonces, cuando dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra, es porque Él lo va a hacer. ¿Me explico? Es un hecho porque es algo que Dios va a llevar a cabo. Y luego nos dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Y esto es muy importante entenderlo. Para resolver la pregunta de ¿acaso le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Pero también nos deja ver que, dada la promesa, algo que Dios se va a encargar de hacer, algo que Dios ya prometió que haría, así como Él ya definió lo que va a pasar, también define el medio por el cual va a pasar. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que en Abraham sean benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Dijo, es un hecho que eso va a pasar. ¿Y cuál es el medio que Dios va a usar para que eso pase? Bueno, Abraham debe instruir a sus hijos y a su familia para que caminen con Dios y practiquen lo justo y lo recto. Fíjate, Dios dijo, esto va a pasar y este es el medio por el cual va a pasar. Sin el medio no se va a cumplir, ¿verdad? Pero Dios va a hacer que se cumpla porque Él va a hacer que este medio se lleve a cabo. Un ejemplo que he usado en otras ocasiones. Si Dios definió el periodo de vida de algún hombre hasta cierto día, cierta hora en específico, y Dios determinó que ese hombre va a morir de un balazo en la cabeza, podemos asegurar con toda certeza que Dios definió que morirá de un balazo en la cabeza y también definió quién y con qué arma se va a disparar esa bala. ¿Me explico? Así que mientras ese quién no dispare el arma, el hombre que va a morir por ese medio es inmortal. Es imposible que muera de alguna otra forma porque Dios ya determinó cómo va a morir y cuál es el medio. Ahora, eso no significa que él puede aventarse desde un edificio que al cabo no le va a pasar nada, porque eso es la voluntad decretiva de Dios y eso es secreto, nada más Él lo sabe, tú y yo no lo sabemos, ¿verdad? Así que si te avientas del techo de una casa o de un edificio pensando que ese no es el medio, pues no tienes forma de saberlo ni asegurarlo. Nadie puede conocer la voluntad decretiva de Dios hasta que ya se cumplió, o a menos que Él te lo revele. Pero en este caso, Dios está diciendo, Abraham va a bendecir a las naciones de la tierra por medio de que instruirá a sus hijos, los enseñará a andar en el camino del Señor. Así que se tiene que cumplir que Abraham los instruya en el camino del Señor, en lo que es justo y recto. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta que Dios se hizo a sí mismo, ¿verdad? ¿Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Así que vemos que todavía no tengo información suficiente para responder a esta pregunta y desacreditar la idea de que Dios está buscando quién salve a Sodoma y Gomorra.
Pero al final del tema tenemos que tener ya la información para responderla. Así que vamos a dejar en pausa esa pregunta para analizar el resto del capítulo y luego sacar una conclusión basado solo en el texto. ¿Ok? Entonces Dios se preguntó si se lo ocultará y sabemos que la respuesta es no, por lo que dice en Génesis 18, 20 al 22. Dice: entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Así que sabemos que Dios dijo no se lo va a ocultar, ¿verdad? Entonces la pregunta que se estaba haciendo es retórica. Tiene que ser algo obvio porque ya sabemos que Dios decidió contarle a Abraham. El clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Ahora fíjate bien, si Dios es omnisciente, ¿necesita bajar a ver lo que está pasando? Claro que no, ¿verdad? Entonces, recordemos que está hablando en lenguaje antropomórfico, en términos humanos. Y ya habíamos visto que eso demuestra que Dios toma decisiones informadas, ¿verdad? Es una manera de hacernos entender que Dios no toma decisiones precipitadas o sin considerar la evidencia, sino que se hace un juicio minucioso. Pero para que nosotros entendamos cómo Dios hace eso desde la eternidad, se nos explica como si Dios viniese a observar lo que está pasando, que es lo que un humano haría. Y de hecho eso lo vimos en la Torre de Babel, ¿verdad? Génesis 11:5. Dice: pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. No necesita bajar a observarla, pero se nos deja ver que Dios analizó toda la información y que sus decisiones son informadas y justificadas, ¿verdad? Y cuando Dios le cuenta a Abraham, recordemos lo que dice Juan 15:15, palabras de Jesús, dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Dios está tratando a Abraham como su amigo. ¿Y quién es ese que está hablando con Abraham? Si hablamos de las 3 personas de la Trinidad, Abraham está hablando ¿con quién? Con Jesús, ¿verdad? Entonces, así como Jesús a sus discípulos les dio trato de amigo, también hizo lo mismo con Abraham. Es la misma fe de los discípulos que la de Abraham. No hay ninguna diferencia entre Abraham y los discípulos. Y nosotros, al igual que los discípulos, también se nos ha contado todo. Podrás decir: a mí nunca ha venido Dios a decirme los planes. No necesitas eso, ahí tienes la Biblia, ¿verdad? Y ahí dice todo lo que va a pasar. Y el hombre natural no lo puede entender. Así que si tú lo entiendes, recibiste trato de amigo, porque se te permitió saber lo que Dios va a hacer. Santiago 2:23 nos confirma esto. Dice: así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, eso es importante porque Dios le está dando un trato especial a Abraham, ¿verdad? Lo trata como amigo, no porque Abraham lo merezca, sino porque, como ya lo leímos, Dios lo eligió. Y envía a los 2 ángeles para que se dirijan hacia Sodoma y Gomorra. Pero Dios se queda con Abraham, ¿verdad? Fíjate cómo es Dios el que está haciendo el momento propicio para hablar con Abraham. Porque pudieron despedirse los 3, ahí nos vemos y se van, ¿verdad? Pero despide a 2 y Dios decide quedarse con Abraham. Se quedan solos. Lo está dando trato de amigo. Han estado platicando durante horas, ¿verdad? Le confirmó la promesa. Abraham tiene claro que es Dios. Y vamos a Génesis 18:23, donde podemos ver que Abraham se siente en confianza. Dice: entonces se acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Fíjate bien que esto implica confianza, ¿verdad? Están hablando, se quedan solos, los otros 2 se fueron hacia Sodoma. Dios dijo que la injusticia era insoportable, y si ya los encaminó a Sodoma y a Gomorra, Abraham sabe que Dios ya está decidido a hacer algo, ¿verdad? Y si ya es insoportable la situación de ellos, y Abraham sabe que es una ciudad malvada, es un hecho que va a haber problemas ahí, ¿verdad? Pero fíjate la pregunta de Abraham: ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? O sea que Abraham reconoce la maldad de esas ciudades, ¿verdad? Por eso asume que va a ser destruida.
Digo, él sabe lo que pasó en el diluvio, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Dios hace justicia? Destruye. La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Así que Abraham reconoce la maldad de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? No está cuestionando la maldad de Sodoma y Gomorra, sino pregunta si acaso Dios va a exterminar al justo con el malvado. Pero ¿de dónde sacó esa idea? ¿De dónde sacó la idea de que Dios va a exterminar por igual a todos los que viven ahí? Bueno, pues si va a juzgar a las ciudades, Abraham llegó a la conclusión que de alguna forma todos los justos que vivan ahí también van a ser destruidos. ¿De dónde sacó esa idea? No lo sabemos, pero cuando Dios le dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo, ese clamor nos debe llevar a recordar la sangre de Abel. ¿Recuerdan que Dios dijo que la sangre de Abel clamaba justicia? Y tenemos esa imagen incluso en Apocalipsis. Las almas de los que murieron decapitados. ¿Hasta cuándo, Dios, vas a juzgar a los que viven en la tierra? Hay un clamor por las injusticias. Y Dios está diciendo, es insoportable ya. Es mucha la maldad. Y quisiera que viéramos cómo algunos pasajes describen la maldad de la gente de Sodoma y Gomorra. Vamos a Judas, el único capítulo, versículo 7. Judas 7 dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Así que sabemos que el principal problema en Sodoma y Gomorra era esto de la inmoralidad sexual, depravación. Explícitamente sexual. Fíjate, vamos a Génesis 19:5. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Y van a violar a estos dos que iban camino a Sodoma y Gomorra, que vamos a ver la siguiente clase si Dios quiere. Llegan a Sodoma, Lot los hospeda y se juntan los hombres de la ciudad para que Lot entregue a estos dos para violarlos. ¿Qué clase de moral tiene esta ciudad? Ahora, son los hombres los que están pidiendo que saquen a dos hombres para violarlos. Aquí no sé si se identificaban como mujeres o con la ideología de género, o simplemente tienen esta libertad de... ya no me acuerdo cuál es el término que usan ahora. Que se quieren permitir de todo en lo sexual, ¿verdad? Así como lucharon para que se reconociera el homosexualismo, también están luchando para que se reconozca la pedofilia como algo normal. Dicen, pues si el hombre quiere y el niño también, pues que se amen. Dejémoslo ser como quieran. Los pansexuales que tienen sexo con todo, con los árboles, con la tierra, según ellos, también hay que dejarlos ser libres, porque lo hacen con amor. Bueno, ¿qué clase de ciudad era Sodoma y Gomorra? Que tienen esta libertad, esta mente abierta para tener semejante inmoralidad sexual. Ahora vamos a Ezequiel 16, 49 y 50, pero en la Reina Valera 60. Ezequiel 16, 49 y 50. Dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciada de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ahora, fíjate bien, yo hace tiempo estaba pensando cuando apenas empezaba esto de la ideología de género y había unas pocas personas que se declaraban ser perros. Y andaban como perro y quería que los llevaran con su correa de perro y querían entrar a un restaurante que decía que estaba prohibida la entrada de animales y se andaban peleando con el gerente porque él era un perro y quería tener derecho a entrar y abogaba por todos los perros como él. Y yo me preguntaba, ¿qué tiempo, qué hacen todo el día para estar poniéndose a pensar y a pelearse en eso? Digo, si tiene tiempo para vestirse como perro y andarse peleando que lo dejen entrar a algún lugar porque él es un perro,
y traer collar de perro y ladrar como perro y convivir con otros perros, y dices, pues ¿a qué horas trabaja o qué hace con su vida, verdad? Porque quien tiene necesidad no va a andar pensando en que es un perro, ¿verdad? Y si es un perro, ¿cómo va al trabajo? O este hombre que se declaró ser una niña de 6 años, ¿verdad? Y quiere que lo traten como tal, con sus chonguitos, su vestidito, y quiere que lo acepten en el kinder. Y que todos le hablen, o su nombre barbón, que todos le hablen como si fuera una niña. Y dices, bueno, ¿qué hace con su vida? ¿Cómo es que tiene tiempo para ponerse a pensar en esas barbaridades? Bueno, ¿qué hace que los habitantes de Sodoma y Gomorra lleguen a tal inmoralidad sexual? Dice, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. O sea, prosperidad, riqueza. ¿Cuáles son, en nuestro contexto cultural actual, quiénes son los países que tienen mayor problema de inmoralidad sexual? ¿De primer mundo o de tercer mundo? De primer mundo. ¿Por qué? Porque no tienen nada que hacer. Están saciados y ociosos. Fíjate bien, ese fue el problema de Sodoma y Gomorra. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia. La NBI dice, se sintieron superiores a otras. Se veían a sí mismos como personas avanzadas, privilegiadas. Ahora le llamamos de primer mundo. Y se consideran tan libres y abiertos que pueden hacer toda la inmoralidad sexual que quieran y atreverse a asegurar que es normal. Entonces, Sodoma y Gomorra eran naciones muy enriquecidas, ciudades ricas. Y toda esa prosperidad y riqueza sin Dios, históricamente se sabe que conduce a la inmoralidad sexual. Porque un país tercermundista no va a andar preguntándose ni peleándose ese tipo de cosas. Va a estar trabajando todos los días por salir adelante y conseguir el sustento. Por consecuencia, cuando ve a alguien en necesidad, se identifica con mucha facilidad con ese alguien y son más dispuestos a echarse la mano. Pero los países ricos se sienten superiores. Y bueno, efectivamente, el problema era gravísimo. Fíjate bien el contraste. Abraham ve a unos extranjeros y los invita y los trata como si fueran los reyes de la casa. Sodoma y Gomorra ve extranjeros y ¿qué quiere hacer? Violarlos. ¿Te das cuenta del enorme contraste entre las personas, en este caso Abraham y su casa, que sirven al Dios viviente, y aquellos que están prosperados y enriquecidos, pero no tienen ningún concepto de moralidad? Es muy grave la situación. Ahora, ¿cómo es que a Abraham se le ocurre pedirle a Dios que salve a esa ciudad? ¿Cuál es el razonamiento de él? ¿Podríamos entender o darnos alguna idea de por qué Abraham llegó a la conclusión de que Dios decidió exterminar al justo junto con el malvado? Es decir, Abraham sabe que son ciudades muy malas, pero también da por hecho que ya hay muchos justos. ¿Cómo Dios va a destruirlos juntos? Fíjate bien, recordemos algo que pasó a Abraham. Vamos a Génesis 14:21. Cuando va y pelea contra los que invadieron Sodoma y Gomorra, derrotaron a las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras, y se llevaron todas las riquezas y las personas de esa ciudad, y Abraham va y los rescata, ¿verdad? Y cuando venía de regreso, dice el rey de Sodoma, le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Ahora imagínate, obviamente las personas regresaron, ¿verdad? Pero acuérdate que este rey de Sodoma no venía solo, venían al encuentro porque este rey había huido con algunas personas, todos los que no murieron en los pozos de Brea. ¿Se acuerdan que vimos esas fotos? No de los muertos ahí, ¿verdad? Sino de los pozos. ¿Dónde se acuerdan esa foto? De los pozos de Brea. Bueno, ¿cómo habrá sido la imagen de ver cómo los prisioneros de guerra se reencuentran con los suyos? ¿Qué habría sido ver a los padres que recuperaron a sus hijos? A los amigos que se reencuentran, a las familias que se reúnen después de que saben que se los habían llevado como prisioneros. ¿Qué escena habrá visto Abraham? Escena de felicidad, de afecto. Ahora fíjate, el rey dice, quédate con todas las riquezas, dame mi gente. ¿Eso habla bien o mal del rey?
Hoy este rey está preocupado por su gente. Abraham pudo haber presenciado una verdadera escena de afecto humano, la reconciliación, el reencuentro entre personas que no sabían si estaban vivos o muertos. Los que sobrevivieron de ir a la guerra, más los rescatados de la esclavitud, imagínate la felicidad que se pusieron a mostrar. Yo podría pensar que ante esa idea, Abraham puede llegar a la conclusión de que hay gente buena ahí. Porque qué tan malo puede ser si recibió con mucho gusto a su hijo, si le mostró amor a su familia y a sus hijos, si el rey estuvo dispuesto a quedarse en bancarrota con tal de salvar a la gente. ¿No sería lógico pensar que al menos habría alguien ahí bueno? ¿Qué tal si eran malos, pero a partir de ese momento se arrepintieran de su pecado al ver semejante misericordia? Porque ya lo tenían todo perdido. Y Abraham, ¿se acuerdan? Ganó de forma milagrosa, porque eran 300 contra muchísimos. Y todavía Abraham le dijo, no te voy a dar, te voy a regresar también el dinero porque no quiero que tú creas o que alguien diga que tú me enriqueciste. De manera que le dio la gloria a Dios por lo que pasó, ¿verdad? Así que los de Sodoma y Gomorra saben que no fue Abraham, sino el Dios de Abraham, que aún los benefició a ellos. ¿No sería lógico pensar que quizás alguien de ahí se alejaría de sus malos caminos? Tal vez eso le haya dado esperanza a Abraham, de que allí en esas ciudades hubiese gente justa. Y dice Génesis 18, 24 al 25, ya que se quedaron solos, ya que Abraham se acerca a Dios y le dice, ¿acaso exterminarás al malvado y al justo? Y luego le dice, quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí? Lejos de ti el hacer tal cosa. Matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera, jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Fíjate bien, Dios está, según Abraham, Dios está dispuesto a exterminarlos a todos. Vámonos, juntos, ¿verdad? No me importa. Los justos y los malos, vamos a quitarnos de problemas y es que se acaben las ciudades. Los destruyo. Abraham está dando por hecho eso, ¿verdad? Y trata de convencerlo de que no extermine al justo. O sea, le está diciendo a Dios, ¿no eres tú el rey, el juez de toda la tierra? ¿No harás justicia? Fíjate que Abraham está pensando que Dios decidió hacer algo injusto a sus ojos. No es justo que destruya al justo. También intenta salvar a toda la ciudad por esos 50 justos, ¿verdad? Cuando dice, no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay, de entrada es muy claro, Abraham no conoce a Dios en este aspecto, ¿verdad? ¿Cómo llegó a la conclusión de que Dios va a destruir por igual al justo y al malvado? ¿De dónde se sacó eso? ¿Quién sabe? Pero si conociera a Dios, y si Él es el juez de toda la tierra, ¿sería justo que Dios extermine al malvado y al justo? Claro que no estaría cuestionando esto. Parece aquí que Abraham piensa que Dios está tomando una decisión precipitada. Como si Dios dijera, ya vámonos, ya me fastidié, mátalos. Y no, espérate, piénsale bien, Dios. Piensa bien lo que estás haciendo. ¿No vas a hacer justicia? Y eso es lo que muchos cristianos tratan de hacer con Dios cuando interceden. ¿Verdad? No, Dios, no lo destruyas. Yo tengo esperanza de que puede cambiar. Yo me interpongo. Llévame a mí, como vamos a ver más adelante, Moisés dice lo mismo. Llévame a mí en lugar de ellos. Eso asume que Dios no está viendo las cosas con claridad y tú tienes que hacerle entrar en razón. ¿Verdad? Es absurdo. ¿Qué le responde Dios? Génesis 18 al 26. El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. O sea, le está diciendo a Abraham, dalo por hecho. Pero no le dice que no la va a destruir, ¿verdad? Si hubiese 50, pero no hay. Los ángeles van camino hacia allá. Abraham entiende que no hay 50, ¿verdad? Y entonces tiene que modificar su
intercesión. Y le tiene que bajar bueno, le va bajando desde los 50 que empezó y llega hasta 10. Vamos a leerlo completo. Génesis 18, 27 al 33. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirías a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Ok, no es una afirmación de que no la va a destruir, ¿verdad? Así que no se completan los 45. Entonces dice Abraham insistió: tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir: no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando, tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo: sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir: no se enoje mi Señor, pero permíteme hablar una vez más, tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham se regresó a su carpa. La pregunta es: ¿por qué se detuvo en 10? Digo, ¿se le olvidó Lot? ¿Cuántos eran Lot y su familia? 4. Ahora, ¿se le olvidó a Abraham que ahí había 4 familiares de él? O sea, ¿por qué se detienen 10? Si le echó muchas ganas de 50 y le va bajando y llega a 10, a mí me dijeron: nunca cometas el error de Abraham, porque por su culpa se destruyeron 2 ciudades. Porque con que hubiera... Es más, ahí estaba Lot, de perdido Lot. ¿Por qué no agotó? Si Dios ya le va haciendo caso, ¿verdad? Dice, porque mira, ¿qué hay 50? Órale, sobres con 50, 45, 30, 20, 10. Y Dios va diciendo: sí, sí, sí. ¿Por qué no le siguió? Y a mí me decían: no cometas ese error. Nunca te detengas. Pídele hasta que te lo conceda. No sé si alguna vez escuchaste eso. Y hacíamos reuniones de oración para convencer a Dios. Y decíamos: no nos vamos a mover de la brecha hasta que se cumpla. Nunca se cumplió nada. Es más, nos cansamos de ir a las reuniones. No, ahora Dios me dijo otra cosa. Y dejabas eso y te ibas a la otra. Pero nunca se cumplió. Bueno, pero también había casos en los que decía, siempre estaba el testimonio de una señora que decía: 25 años oramos por mi esposo hasta que se convirtió. Y todo, bravo, qué ejemplo, 25 años. Todo eso costó ese viejo. No nada más las oraciones de ella, sino de toda la iglesia y de varias. Salió caro. Y llegaba la recién convertida y decía: yo le quiero dar gracias a Dios porque mi esposo ya se convirtió. En menos de un mes. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué uno tantos años y otro sin que oráramos por él? Entonces la pregunta real es, bueno, si tardaste 25 años para que se convirtiera, ¿realmente funcionó tu oración? ¿O se convirtió hasta que Dios quiso? ¿Me explico? No, pero ahí nos tenías duro y dale, ¿verdad? Es más, yo me acuerdo cuando hubo un broto del virus A1H1, ¿quién se acuerda? Que dieron toque de queda y nadie podía salir de sus casas. Bueno, nosotros, sí, qué bárbaro, nosotros, a pesar del toque de queda, no quisimos faltar a la intercesión por la ciudad, porque estábamos convencidos que teníamos la fe suficiente para erradicar ese virus con nuestra oración poderosa. Y daba miedito, porque yo tenía que decir a mi esposa: a ver, hay que hacerlo la voluntad de Dios. Yo sé que arriesgo mi vida, pero es por el bien de la ciudad. Y ahí voy con miedo, ¿verdad? Porque tenías que salir a la calle. Y en todos lados estaban las noticias de que se contagiaban aquí y allá y no hay cura.
Y dijo, no, pero en el nombre ese de Dios vamos a derrotar. Y ahí vamos, y cuando llegamos a la iglesia, ¿dónde estaba? Todos con miedo, ¿verdad? Viendo al otro a ver si no está contagiado. No, pues vamos a orar, pero rápido y nos vamos, ¿no? Porque si daba miedo, ¿verdad? No, pues nos echamos una oración rápida, pero poderosa, ¿eh? Bien poderosa. Y ya nos fuimos orgullosos porque habíamos arriesgado nuestras vidas por el bien de la ciudad. Es que ignorancia tan profunda de las Escrituras. Gracias a Dios no me contagié de nada, ni ninguno de los que fuimos a orar. Y nosotros pensábamos que porque Dios nos había protegido. Tonterías. El punto es, ¿por qué se detuvo en 10? ¿Qué hizo que desistiera? Si Dios le está concediendo todo lo que pide, ¿por qué llegó a un punto en el que ya? Pues si quieres échate a Lot, pues al cabo él se quiso ir. ¿Cómo se le acabó la misericordia? Eso es importante. Necesitamos entenderlo. Ahora, ¿puede un hombre cambiar la voluntad de Dios? Claro que no. Si Dios es bueno y es sabio, su voluntad es lo mejor que puede pasarnos. Nada es mejor que la voluntad de Dios. Porque si tú tienes una mejor idea con Dios, una mejor idea que Dios, es decir, Dios decidió hacer algo, pero tú le convences de hacer lo opuesto, entonces tú serías más sabio, porque la sabiduría es saber cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y cuando decimos que Dios es sabio, implica que todo lo que hace es porque esa es la mejor forma de hacerlo, no hay otra mejor. Cuando tú tratas de convencer a Dios de que haga lo que tú quieres en lugar de lo que Él decidió, estás diciendo que tú tienes más sabiduría que Él, porque tienes un camino mejor, lo cual es absurdo. Además, no sería omnisciente, porque tú tendrías que estarle dando los datos que Abraham le dio. Oye Dios, pero pues es que si hay 50, ¿no consideraste esa posibilidad? Imagínate que yo dije, pues, sí es cierto. Buena idea. Bueno, si hay 50 no los mato. 45. Chance y pega, ¿verdad? Bueno, tampoco. ¿Está Abraham convenciendo a Dios? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios no está cediendo ante la petición de Abraham. Dios no está buscando salvar a Sodoma y Gomorra. Dios le está enseñando algo a Abraham. Pero puede decir, espérate, ¿qué hay? ¿Qué hay del posible amor que vio Abraham cuando se reconciliaron? Familias felices, amigos felices, un rey preocupado por su gente. ¿Eso es bueno o no? ¿Eso es una buena señal o no? Vamos a Lucas 6, versículo 32 al 36. Lucas 6, 32 al 36. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen. Así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles el bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Entonces, ¿qué hay de los que estaban felices porque se reencontraron? ¿No es bueno eso? Eso es normal. Dice Jesús, aún los pecadores hacen eso. No sé si puedes ver esta situación. Pensemos en los nazis. ¿A cuántos millones de personas mataron? ¡Qué malos! Pero si los veías entre ellos, ¿cómo se trataban entre ellos? Pues muy bien, ¿verdad? ¿Cómo trataban a sus familias? Muy bien. ¿Las amaban? Sí. A sus compatriotas alemanes también se llevaban muy bien. Pero ¿qué hay de lo que hacían con los que no eran como ellos? De la raza superior, se supone. No hay nada de asombroso en que una persona ame a alguien de su familia, de sus amigos, de sus conocidos. Eso es normal. Y eso no significa que sean buenas personas. ¿Me explico? Abraham no comprende el asunto
Y conforme empieza a reducir la cantidad, tuvo que haber llegado a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? No hay nadie. Dios decidió destruirla justamente. Ahora, ¿por qué no pidió por Lot? Bueno, fíjate bien. Si Abraham se da cuenta que realmente Dios ha decidido destruir la ciudad porque no hay nada bueno en ella, significa que Dios es justo, ¿verdad? Ahora, si Dios es justo, ¿qué haría con su sobrino Lot y su familia? ¿Tendría que preocuparse por ellos o no? Si Dios es justo y decide matarlos, se lo merecen. Y si Dios los ha declarado justos, ¿los destruirá junto con el malvado? Claro que no, porque Dios es justo y los salvaría. Por eso no necesita interceder por Lot ni por los suyos. Al llegar a 10 se da cuenta de una cosa. Realmente, de 2 ciudades que no tienen ni 10 justos, no hay excusa. Y Lot, no te preocupes, si Dios es justo, va a hacer lo justo. No necesitas interceder por él. Entonces, ¿sirve la intercesión de algo o no? ¿Realmente si le hubiera seguido a Abraham, hubiese salvado a la ciudad? Claro que no. Fíjate, vamos a Jeremías 7:16. Estos pasajes demuestran que cuando Dios toma una decisión, no hay intercesión que valga. Jeremías 7:16, pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues, ni me supliques por ellos, no me insistas, porque no te escucharé. Ahora, ¿tú crees que este pasaje te puede llevar a pensar a que si insistes lo suficiente te lo va a conceder? Claro que no. El asunto de la intercesión es que si tú le pides a Dios por alguien y Dios te escucha es porque era su voluntad. Porque si no es su voluntad, aquí está este pasaje. No me insistas porque no escucharé. Jeremías 11:14. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo. No me ruegues ni me suplique por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. Otro más, Ezequiel 14:14 al 20. Dice, y aún si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. Y si por todo el país yo mandara bestias feroces que lo arrasaran y lo convirtieran en desierto desolado, de modo que por temor a las fieras nadie se atreviera a pasar, aun si aquellos 3 hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían, pero el país quedaría desolado. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara guerra sobre ese país y dejara que la espada arrasara la tierra y eliminara a sus habitantes y a sus animales, aun si aquellos 3 hombres vivían allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían, solo ellos se salvarían. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Y si yo enviara peste a ese país y derramara sobre él mi ira mortal para eliminar a sus habitantes y a sus animales, aun si Noé, Daniel y Job vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo ellos se salvarían por su justicia. Yo, el Señor Omnipotente, lo juro por mí mismo. Así que después de leer esto, ¿crees que tú puedes cambiar los planes de Dios intercediendo? Claro que no. Y fíjate, este último pasaje en Ezequiel nos enseña por qué Abraham no tuvo necesidad de interceder por Lot. Porque si Lot era declarado justo por Dios, ¿qué iba a pasar con él? Como dice aquí, le irá mal a todos, pero a ellos no. ¿Verdad? Entonces, este asunto de Abraham tratando de interceder por Sodoma es solamente ignorancia de parte de Abraham. No entiende cómo es Dios, no entiende la justicia de Dios, que Dios jamás tratará igual al justo y al malvado. Y esa es la base de la petición de Abraham. Abraham no sabe, no conocía a Dios en ese sentido. Ahora estamos en posición de responder la pregunta. Vamos a Génesis 18, versículos 17 al 19.
Dice, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica ¿qué? Lo que es justo y recto. ¿Qué concepto tenía qué concepto tenía Abraham de la justicia de Dios? Que no era tan justo. ¿Qué aprendió después de esto? La justicia de Dios. Y ahora está en capacidad de enseñarle a sus hijos. Así que la pregunta de ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Que la respuesta obvia es claro que no. Abraham tiene que conocer la justicia de Dios para que le enseñe a sus hijos. Por eso, Dios le dice a los ángeles, vayan, y se queda con Abraham. ¿Qué está esperando Dios que haga Abraham? Que saque eso que trae, esa preocupación de que tal vez Dios no sea tan justo, para demostrarle que la decisión que tomó es totalmente justa. Y cuando Abraham lo entiende, ni siquiera intercede por su sobrino. Queda claro que Dios jamás castigará al justo como si fuese pecador. La única ocasión que ha pasado eso es con Jesús. ¿Verdad? Que siendo justo, lo trató como pecador. Pero no por injusticia, sino para pagar nuestra deuda. Misericordia. Entonces Abraham tenía que aprender y conocer la justicia de Dios. Tuvo que darse cuenta de la depravación humana. Y que cuando Dios dice basta, es porque basta, llegó al límite. Y Dios es justo. Y este es un atributo que los cristianos prefieren ignorar. A todos nos encanta la idea de pensar que, bueno, Dios es bueno y me va a perdonar, ¿verdad? Pero ya leímos en los pasajes que Dios le dijo a Jeremías, no intercedas porque cuando estén en la calamidad y clamen, no los voy a escuchar. Hay un límite para la paciencia de Dios. Y el Evangelio consiste en anunciar ese límite. Un día Dios va a juzgar a todos según sus obras por medio del hombre que designó, Jesús. Y en ese día no hay escapatoria. Oye, pero si hubiera poquillos justos ahí, ¿necesitas interceder por los hijos de Dios para salvarlos? Por supuesto que no. Dios es fiel para terminar lo que empezó en ellos. Entonces, ¿podemos interceder? Claro que sí. Pero acuérdate que en todas nuestras oraciones y peticiones siempre tenemos que decir, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿para qué intercedo si no tengo garantía? Es que no me importa, no me interesa cambiar los planes de Dios. Solo un loco querría cambiarlos. Soy honesto con Dios en cuanto a lo que siento y en cuanto a lo que deseo. Jesús dijo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no oculta sus emociones. Se abre ante el Padre y le pide que cumpla su voluntad por encima de lo que él pudiera estar deseando en ese momento. Y ese es el ejemplo a seguir para nosotros. Cuando intercedamos por alguien que está en problemas, le podemos decir a Dios las mejores intenciones que tenemos, los mejores deseos para esa persona. Pero debemos estar conscientes de que a fin de cuentas se va a hacer lo que Dios quiera. ¿Me explico? Por eso es que, oigan, ¿saben qué? Voy a ir a un viaje, pues oren por mí todos, ¿verdad? ¿Qué esperas lograr? ¿Qué esperas lograr? ¿Que porque oremos por ti te vaya bien? Te va a ir como Dios ya decidió, ¿verdad? Entonces eso no va a cambiar para nada lo que Dios ya determinó. El que genuinamente tenga buenos deseos para ti le puede decir Dios, pues guárdalo. Si le va mal, dale paciencia. Concédele permanecer fiel ante lo que venga. Eso ya no es intercesión, ¿no? Yo quiero que me vaya bien. No, espérame, es que fíjate bien.
Lo que realmente necesitas no es la ausencia de problemas, sino la fidelidad de Dios cuando estás pecando, cuando ya te metiste en el problema. Eso es lo que realmente necesitas. No que te ahorres el problema, porque todo obra para bien, dice la Escritura, para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Así que no nos debe de preocupar lo que va a pasar, sino cómo vas a reaccionar ante lo que pase. Ese es el problema. Pero pues así a nadie le dan ganas de orar, pedir que alguien interceda por ti. Pues ¿para qué? ¿Para qué oro? Dios va a hacer lo que quiera. No. O sea, Dios va a hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero el ¿para qué oro? Sigue siendo solamente ignorancia. Porque si realmente me preocupa mi hermano, yo le voy a decir a Dios todo lo que quisiera que pasara. Y con eso yo no voy a estar angustiado ni preocupado por dónde va a andar. O sea que el bien no es para por quien oré, ¿verdad? Sino para mí, de descansar en las cosas que Dios puede hacer. Así que realmente me enseñaron a mí muy mal. Dios no estuvo a punto de ser convencido. Y Abraham no necesitaba llegar a decir que con uno que hubiera, porque no había forma de cambiar los planes de Dios. Simplemente Dios le dio evidencia a Abraham de que la decisión era justa. Y eso es muy común. Podemos ver cosas que parecen malas hasta que analizas bien la situación y dices, ¿sabes qué? Es justo. Es justo. Cuando alguien dice, oye, me corrieron, ¿por qué? De la nada, qué malos. Pero si fueras a preguntarle al jefe que lo corrió, ¿qué te diría? Ah, sí, pero nunca venía. O se reportaba enfermo cada rato, o me hacía un mugrero. Ah, no, pues qué bueno que lo corriste entonces. Es muy fácil juzgar a la ligera y pensar que alguien está haciendo las cosas mal, porque no conoces las circunstancias que llevaron a esa decisión. Y ese es el mismo error de Abraham. Y ese es el mismo error que los cristianos cometen cuando quieren convencer a Dios de que no haga algo. No tienen toda la información. El mismo error lo cometió Job. Dios, ven y dime en mi cara por qué me tratas así. Bueno, bajó y ¿qué le dijo Dios? No le dio la respuesta a su pregunta. Simplemente le demostró lo ignorante que es. Y con eso me callo. Me arrepiento de lo que dije. ¿Quién pudiese decirle a Dios que hace algo injusto? ¿Quién tiene el conocimiento para evaluar toda la circunstancia? Todo el impacto que eso va a hacer. ¿Te has puesto a pensar que hay personas de corta edad que mueren de forma inexplicable? Y dices, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? No tiene sentido, era una buena persona, era sano y le dio de repente un ataque al corazón y se murió. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen eso está mal, Dios no nos ama, Dios es un sádico que le entretiene estar matando a la gente. No. ¿Te has puesto a pensar si ese que se murió era el próximo Hitler? ¿Te has puesto a pensar todo el daño que hubiese generado esa persona si siguiera con vida? Cometemos el error de Abraham. Oye, era buena gente, no hay bueno ni uno. Y aunque no haya razones en este tiempo para saber por qué Dios se llevó a alguien, la razón puede estar en 50 años después. Qué bueno que se murió. Por muchas razones, por el daño que iba a generar o por el daño que iba a sufrir. Y Dios se lo evitó. Así que nunca estaremos en posición para decirle a Dios, nunca hagas eso, como dijo Abraham. Y quien entiende eso, no anda haciendo las locuras que yo hacía. Quien entiende a la justicia de Dios y su proceder recto, nunca va a cuestionarlo. Nunca. Al contrario, diría, Señor, gracias por hacer tu voluntad. No veo el porqué, no entiendo ahorita el porqué, pero si me lo concedes lo entenderé. ¿Qué razón tendrías en discutir con él? ¿Cómo podrías aconsejarlo?
Por eso cuando hablamos de la intercesión, es algo recomendable. Primeramente para ti, para que descanses en Dios. Tienes un familiar enfermo, estás angustiado, intercede por él para que te sientas mejor. Dios sabrá si le quita o no la enfermedad. ¿Me explico? Si eres de esos que decían, es que en la noche, en la madrugada, me levantó el Señor para ponerme en la brecha. Y esa no tiene falla, no sé si alguna vez te le dijeron. Hace mucho vino una señora y dijo que ella tenía ese don. Y que se levantaba en la madrugada y que sintió que un familiar iba a tener un accidente y que dijo, no Señor, no lo voy a permitir. Yo aquí estoy. Y que se puso a reprender al demonio y al devorador y los borrachos que se podían tener, y que estuvo duro y darle horas y amaneció. Le habló a su familiar, ¿estás bien? Sí, estoy bien, dijo, gloria a Dios, misión cumplida. No sé si puedes ver el error. Es como quien dice, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues yo trabajo en una empresa. ¿Y tú? Ah, yo mato gigantes. ¿Cómo? Sí, yo mato gigantes. ¿Cómo? Si nunca he visto uno, por nada. ¿Me entiendes? ¿Cómo le ganas a eso? Es absurdo. No tiene sentido. No cometamos esos errores. Sí, vamos a ver más adelante que Dios ha definido medios. Cuando los amigos de Job le estuvieron hostigando, tratando de convencerlo que le iba mal porque era un pecador, Dios al último puede cada quien en su lugar. Y le dice a los amigos de Job, Job estuvo bien. Ustedes están mal y los voy a perdonar hasta que Job ore por ustedes. Dijo lo que iba a hacer y puso el medio. Así que cuando Job intercedió por sus amigos, Dios lo perdonó. Pero porque así Dios lo definió, ¿verdad? Entonces, tú no sabes si alguien que está enfermo va a sanar porque Dios dijo que tu intercesión era el medio para sanarlo. ¿Me explico? Pero eso no significa que puedes lograr que Dios lo sane. Son cosas totalmente distintas. Así que si a ti te preocupa un asunto y dices, no, pero Hernán dijo que no sirve interceder, yo no te estoy diciendo que no sirve. Puede ser el medio que Dios haya definido, pero tienes que hacerlo con ese entendimiento de que tú estás orando por si Dios definió. Aparte, no lo hago falsamente, realmente me interesa. Así que cuando yo descargue esta situación con Dios, yo voy a estar mejor. Y si fue el medio que Dios decidió, excelente. Pero si no, y aún sigue enfermo, yo voy a seguir hablando con Dios sobre cómo me siento para que me enseñe a aceptar su voluntad. Oye, pero si yo se le acepto y el enfermo no, pues bueno, pidámosle misericordia a Dios que le enseñe a aceptarlo, sabiendo que si Él quiere lo va a hacer. Así que Abraham aprendió una gran lección y espero que nosotros también. Dios es perfectamente justo. No tienes por qué estar angustiado. Y esta justicia que Abraham aprendió es parte de lo que Dios dijo, porque Él va a instruir a sus hijos, a su familia, a andar en los caminos del Señor en justicia y rectitud. Así que le hizo entender la justicia para que le enseñe, porque todavía no tiene hijos, ¿verdad? Y nosotros necesitamos lo mismo. Hay muchas cosas que nos van a pasar y no tienen una aplicación ahorita, pero la va a tener cuando cambie la circunstancia. Pero como Dios ya sabe que te va a cambiar la circunstancia, muchas veces anticipa lo que necesitas para esa circunstancia. Otras veces no. Otras veces va a ser como los discípulos que les dijo, vayan y echen fuera demonios. Y nunca lo habían hecho, ¿verdad? Y aprendieron en el camino. Algunas veces Dios te va a proveer anticipadamente lo que necesitas, otras veces justo cuando lo necesitas. Pero podemos confiar en Él, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si tú andabas ahí de guerrero intercesor, pídele perdón hoy. Aprovecha para ponerte a cuenta. Si eres un guerrero de intercesión o de oración, arrepiéntete de eso.
confía en su soberanía. Y si ahora lo tienes claro, bueno, usémoslo con sabiduría. Instruyamos a nuestros hijos y a nuestras familias para que anden en los caminos del Señor. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias, porque así como le tuviste paciencia a Abraham y te pusiste a demostrarle quién eres, cómo eres, muchas veces lo has hecho igual con nosotros, Señor. Nos has permitido pasar por circunstancias donde pensamos que es injusto lo que nos haces, y luego nos permites entender y nos concedes darnos cuenta de nuestra ignorancia. Enséñanos, Padre, a andar en tus caminos. Enséñanos a tener siempre en cuenta tu justicia y no olvidarla. No pensar solo en tu amor, Señor, sino también en tu justicia. No pensar solo en el perdón, sino también en la ira. Padre, confiamos en tus promesas y tú has dicho que nos librarás de la ira venidera. Pero concédenos no darle crédito a los individuos a pesar de lo que tú has decretado o juzgado en ellos, Señor. Que nunca demos por inocente al culpable. Y sabemos que ninguno de nosotros es inocente. Señor, enséñanos a ver las cosas como tú las ves. Enséñanos a juzgar con justo juicio, como tú siempre lo haces. Enséñanos a transmitir, Señor, a otros que no te conocen tus atributos. Quién eres y cómo eres, Señor, para que aprendan a temerte y andar en tus caminos, Señor. Concédenos instruir a los nuestros, así como tú le dijiste a Abraham para instruirlos, y después lo vemos en la ley de Moisés, que le encargaste a todos que enseñaran a sus hijos, que les repitieran constantemente tu palabra. Danos la gracia, la sabiduría, la capacidad, el conocimiento para hacerlo, Señor. Tú tuviste un propósito para Abraham y por medio de Abraham, y sabemos que también con nosotros. Cada uno debe edificar a la iglesia. Concédenos aprender, Señor. Concédenos entender. Concédenos la paciencia para explicarlo a otros y la eficiencia para saber cómo hacerlo. No permitas que vivamos engañados. Que todo lo que tenemos en nuestra mente que está distorsionado, Señor, toda imagen de quién eres que esté distorsionada, todo entendimiento sobre ti que esté distorsionado, te rogamos que lo quites de nosotros, Señor, que lo corrijas. Sabemos que a veces toma tiempo, Señor. Quisiéramos que lo hicieras rápido. No queremos tener ninguna información sobre ti equivocada. Queremos conocerte, Señor. Queremos gloriarnos en que podemos sabernos amigos tuyos porque nos permites entender tus planes, tus propósitos, tu voluntad. Enséñanos a confiar en ti, Señor, pase lo que pase, para que en toda circunstancia podamos glorificar tu nombre. Gracias porque sabemos que nos escuchas. Gracias porque sabemos que ya está preparada toda obra buena para nosotros. Te pedimos que nos enseñes a aceptar todo lo que has dispuesto para nuestras vidas. Gracias. Amén. Puede sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. ¿Tienes una pregunta? Levante tu mano. Te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. También vamos a tomar preguntas de los que nos acompañan en línea. Así que, si tienes una pregunta, por favor, ve al punto. Si tienes un comentario, mejor reserva el tiempo para las preguntas, ¿verdad? Que dediquemos este tiempo en resolver dudas. Buenas noches. Buenas noches. Hemos aprendido de que Dios es justo y en una forma que a lo mejor para nosotros nos parece injusto, pues Dios terminó con aquel diluvio a cientos de miles de personas, cientos de miles de niños y luego viene esta historia de Sodoma y Gomorra y también acaba con todos. ¿Por qué? Porque había mucha maldad, mucha maldad.
el Evangelio no había llegado. Sabemos que la obra de Jesucristo y su presencia data desde el inicio de la Biblia, ¿verdad? Y pues hoy en día nos queda una pregunta, ¿verdad? Voy a hacer la pregunta. ¿Qué pasa con las personas, llámense pentecosteses, que creyeron en el Evangelio de la prosperidad, que creyeron en el don de hablar en lenguas, que creyeron que si no recibieran el don de hablar en lenguas no tenían el Espíritu Santo, que creyeron en el don de sanidad y todas esas cosas, y que el brincar y caerse era la presencia del Espíritu Santo, y que murieron con esa doctrina? Y sabemos que Dios no va a tomar por inocente a nadie, ¿verdad? Nos va a juzgar porque todos somos malos. A fin de cuentas, todos somos pecadores, todos somos malos. No es justo, ni a uno. Pero mi pregunta es esa: ¿qué pasa con esas personas, o qué serán? Dios en su infinita justicia les perdonará, aunque sabemos que murieron en una doctrina totalmente errada, equivocada, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay cuando los católicos vendían sus indulgencias en los tiempos de Martín Lutero? Ahorita el Pentecostés vende los milagros, ¿verdad? Y vende la salvación, ¿verdad? Usted póngale $100 en el sobrecito y yo le garantizo 3 milagros. Así predican, así se predicaba desde hace 20, 30 años. Yo los oí. Entonces, todas estas personas que para muchos de nosotros son familiares y que murieron en esa situación. Y yo le digo a mi esposa, precisamente hoy veníamos platicando al respecto, y le digo, es que tú y yo no tenemos justificación, porque tenemos, en los últimos, por decir 10 años, hemos estado predicaciones como las tuyas, Hernán, que estamos volviendo a la doctrina de los apóstoles, a la reforma, ¿verdad?, que protestó Martín Lutero, para volver a la doctrina de los apóstoles. Entonces, mi esposa y yo, pues, nosotros no tenemos excusa. Pero ¿qué hay vamos a decir, de mi papá, mi mamá, mi tía, que murieron creyendo todas esas cosas? Pero una cosa, nada más hago notar que no tenían los adelantos o las predicaciones que hoy en día tenemos nosotros. No tenían ni siquiera, no sabían leer, y si leían deletreando, y no juntaban una frase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos de ellos estudiaron hasta primer año, máximo hasta tercer año, y veces sí y veces no. O sea, no tenían escuela. ¿Cuál es el rumbo de esas personas? ¿A dónde van a dar? ¿Verdad? Yo le doy gracias a Dios porque en estos últimos días, ¿verdad?, Dios nos ha dado el que podamos tomar una decisión y volver a la doctrina de los apóstoles. Bueno, ahí tendríamos que considerar 2 casos. Los que están en esa doctrina falsa, pero que lo hacen por amarse a sí mismos. Es decir, quien está en la prosperidad y está sirviéndole a Dios para ser prosperado, no está amando a Dios sino a sí mismo, porque lo que hace es para beneficiarse a sí mismo. Esos no son nacidos de nuevo. Nunca han sido regenerados y aman a Dios, como dice la Biblia, que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Ellos nunca conocieron al Dios de la Escritura, simplemente están dispuestos a hacer sacrificios para beneficiarse a sí mismos. En el caso de ellos es claro que si jamás pudieron entender el Evangelio, nunca fueron elegidos para salvación. Pero tenemos otro caso, aquellos que sí nacieron de nuevo, pero fueron negligentes. Cedieron a algún hombre su espiritualidad y dejaron que él les dijera lo que quisiera, y le creyeron totalmente. Bueno, eso sin duda es pecado.
Pero la Biblia dice que solo hay un pecado que no será perdonado, ¿verdad? Todo lo demás está cubierto por la sangre de Cristo. Así que si realmente fueron nacidos de nuevo, pero fueron negligentes en el estudio y eso los llevó a error, eso no les puede quitar la salvación que ya les fue concedida. Sufren pérdida, como dice 1 Corintios capítulo 5 o 4, sufrirá pérdida, porque cuando el fuego pase por toda su obra, todo se va a quemar. Pero si nacieron de nuevo, tienen la garantía, el sello, que es el Espíritu Santo, de que Dios los va a redimir. Así que sufrirán pérdida, pero no pueden perder la salvación. Entonces, en esa distinción está la clave. Todos aquellos que están metidos en eso, si lo hacen por sí mismos y para sí mismos, dan evidencia que nunca nacieron de nuevo. Pero hay personas que por su inocencia o por negligencia fueron engañados, murieron, y eso jamás les quitaría la promesa que Dios ya les dio. Entonces serían salvos a pesar de haber sido tan negligentes. ¿Me explico? Pásamelo. ¿Alguien más? Sí, tenemos una pregunta en línea. Dice, ¿cómo saber que Dios me ha persuadido a hacer una oración de sanidad por alguien y que no es mi propia motivación? Bueno, no necesitas ser persuadido por eso. Porque si la persona realmente te interesa, ¿no estarías dispuesto a pedirle a Dios que lo sane? Aún sabiendo que su voluntad puede ser que no lo sane. Es decir, orar por sanidad no significa que le vas a ir a decretar sanidad, que son cosas distintas, ¿verdad? Acordemos que orar en el griego es intercambiar deseos. Yo puedo orar por cualquier enfermo. El punto es que el enfermo entienda que mi oración no tiene ningún efecto sobre la voluntad de Dios. Yo cuando oro por un enfermo le expreso mis verdaderos deseos a Dios de lo que me gustaría que pasara. Pero aún cuando oro tengo que hacer consciente por el que estoy orando, a esa persona tengo que hacerla consciente cuando diga, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Cuando le diga a Dios eso, Él puede entender que no es mi oración sino la voluntad de Dios. Y el hecho de que yo ore es porque realmente deseo que sane, pero sé que solo va a ser lo que Dios quiera. Entonces el problema no es orar por sanidad, sino lo que haces cuando oras. Si vas a decir, yo declaro que eres sano, eso no es oración. Eso es tratar de ordenarle a Dios. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Pastor, en la sesión del miércoles pasado, como se fue la luz, quedaron algunas preguntas pendientes, sí. ¿verdad? Sobre la aparente discusión o comentario acerca de que si Abraham sabía o estaba consciente de que alguno de los tres hombres que él sale a recibir era Dios o no. Pensando, pastor, en el contexto inmediato, en el capítulo inmediato anterior, que es el 17, donde dice que apareció Jehová a Abraham. Si ya lo había visto en el capítulo 17, pastor, si lo acababa de ver y ya lo había visto en una apariencia física, ¿qué problema habría en pensar o suponer que cuando vea a esos tres hombres, si ya se le había aparecido, por así decirlo, un capítulo anterior, pues si ya lo había visto, pues claro que estoy seguro que él es Jehová porque ya se me había aparecido? Ese es una, pastor, y no sé si hay tiempo. Bueno, eso pues porque no hay nada que indique qué es lo que veía, ¿verdad? Digo, tenemos en la Biblia muchas referencias a teofanías de Dios y no son iguales. La zarza, el hombre que comió con Moisés, Aarón y los 70 ancianos, que era mitad hacia abajo como bronce bruñido y mitad hacia arriba distinto. Algunas ocasiones vemos a el ángel del Señor como la columna de fuego o la nube. Entonces no hay nada que indique que Dios siempre usaba la misma forma. Entonces sería agregarle a la Biblia algo que no dice y decir que Dios lo reconoció. Digo que Abraham lo reconoció porque ya lo había visto, porque no hay nada que indique que utilice siempre la misma apariencia. Aunque se comentó el miércoles pasado, digo, ahí está la grabación, ¿verdad? Pero fue dicho que podemos estar seguros, palabras más, palabras menos, así se comentó, de que Abraham había platicado con el mismo Jesús en persona. Se comentó, bueno, porque tú lo expusiste, ¿verdad?
De hecho, estamos viendo que dice que Abraham se quedó a hablar con el Señor. O sea, desde un punto en la historia ya no se le dice varón, sino Señor. De manera que Abraham reconocía, sobre todo dijimos la clase pasada, que aunque no lo reconoció al principio, tuvo que haberlo reconocido cuando dijo lo que estaba pensando Sara. Entonces, en el capítulo 17, pastor, entiendo que no podemos asegurar que se le haya aparecido en una persona física. Es lo que estoy entendiendo que es tu respuesta, que a lo mejor se le apareció en algún otro objeto o alguna otra cosa y no seguía siendo varón, pero no necesariamente con la misma apariencia. Cuando antes se le apareció Jehová, no nos dice cómo era, si era como un varón u otra cosa. Ya ves que también había aparecido como una hornilla ardiente que pasó entre los animales descuartizados. Entonces, lo que no podemos saber es en qué momento, o sea, si al principio, desde que lo vio, Abraham se dio cuenta que era Dios. Sabemos que después, sin duda alguna, lo supo, ¿verdad? Vemos el tipo de intercesión que hace, se está asumiendo que es Dios. Dice, eres el juez de toda la tierra. Abraham sabe completamente que es Dios. Lo que no podíamos asegurar es si desde la primera vez que lo vio o hasta que reveló lo que Sara estaba pensando. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Pastor, en el capítulo 18, versículo 10, la versión que proyectan ahí hace referencia, y tú lo mencionaste también el miércoles pasado, hace mención a un año donde dice Dios, de aquí a un año Sara dará luz, algo así. Pero en la Reina Valera 1960, el capítulo 18, versículo 10, no menciona nada de eso de que en un año, y creo que es la NBI la que proyectan, ahí sí lo menciona. Dentro de un año volveré a verte. Y en la Reina Valera 1960 no menciona nada de eso de un año, dice 18, 10, dice, entonces dijo... Según el tiempo de la vida. Y según el tiempo de la vida. Eso de ponerle, pastor, digo yo ponerle porque la versión que traigo es la 1960, pero no digo, esta es la máxima, ¿verdad? Pero como esta es la que tengo y ahí dice de un año, eso de ponerle un año, pastor, es porque, ¿cómo lo puedo entender? Es el método de traducción. La Reina Valera 60 te traduce literal y la NBI es dinámico. Es decir, la NBI muchas cosas las deja literal y en otras te comunica la idea. Y la Reina Valera 60 siempre te lo pone literal, aunque no quede clara la idea. Entonces, cuando habla del tiempo de la vida, ¿a qué crees que se refiere? Pues es como decíamos ahorita, se le apareció Jehová, también podemos decir lo mismo, ¿a qué crees que se refiere? O sea, según el tiempo de la vida, Sara va a tener un hijo, hace referencia a los 9 meses, ¿no? Que es el tiempo de la vida, lo que tardaría. Por eso la NBI no puede asegurar con certeza en cuántos meses sí o no, ese de aquí a un año en lo que daría la vuelta. Se asume que se puede comprender. Es decir, el método de traducción va a provocar esas variantes. ¿Me explico? Gracias. Por eso no nada más debes casarte con una versión, ¿verdad? Hay que leer varias y cuando encuentras esas cosas hay que ir resolver qué nos están diciendo y ir al original y sacar una conclusión. ¿Alguien más? Se acabó el tiempo. Como que ya no había nada más. ¿Hay avisos?